Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva clase de literatura. En este caso vamos a hablar sobre el cuento de terror. Ya hemos hablado ya de muchos tipos de cuentos y hemos sabido diferenciar, por supuesto, cada una de las características. En esta ocasión también vamos a diferenciar ciertas características del cuento de terror. Pues bien, desde la imagen nosotros ya tenemos una visión de lo que puede ser este tema, ¿cierto? Porque Em, pueden ustedes prever, por ejemplo, hay un ser de ultratumba que está queriendo salir, pues, y quiere justamente quizá revivir, ¿no? En fin, son cuestiones que se van a presentar dentro del cuento de terror, ¿correcto? Y que nosotros tenemos que saber interpretar, nosotros tenemos que saber entender, ¿no? Desde múltiples puntos de vista y por qué es que este tipo de cuentos también se ha dado. Empecemos a conocer algunos conceptos. Bien, los orígenes nosotros lo tenemos más o menos desde la época clásica, desde la época en que habían los dioses griegos y obras como la Odisea o la Ilíada, ¿no? Que más o menos ya nos estaban presentando ciertos toques de terror, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos presentaban, por ejemplo, personajes que no eran parte de la realidad, sino parte de la fantasía y que trataban de causar miedo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Odisea hay un personaje que se llama Circe, ¿correcto? O en el caso de la Ilíada también podemos ver a los dioses transformarse, no para causar miedo. Y así hay elementos de terror que ya hemos visto desde la época griega. Sin embargo, nosotros también nos vamos a ubicar en el medioevo y el renacimiento. En el medioevo fue una etapa que duró más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, donde predominó mucho la idea de Dios, la religión, ¿correcto? Todo el mundo vivía alrededor de Dios, su pensamiento estaba alrededor de Dios. Entonces, nosotros llamamos a ese pensamiento un pensamiento teocentrista. En base a ese pensamiento, es que mucha gente empezó a crear historias, ¿correcto? Em, Historias que tenían que ver con el hecho de que un muerto volvía del infierno para venganza, por ejemplo. Nosotros tenemos entendido que en la religión cristiana, por ejemplo, hay el infierno, está el mundo, o en este caso la tierra, y también está el cielo. Entonces, dentro del pensamiento estaba justamente que aquellas almas que nunca habían podido vivir en paz o que nosotros habíamos hecho algún daño, por ejemplo, esos esas almas tenían que volver de alguna manera para que nos puedan hacer daño a nosotros o vengarse de nosotros porque le hicimos algún mal o lo tratamos mal o en fin. Entonces, a partir de ese tipo de pensamiento es que se van a armar estas primeras historias de terror donde, como digo, seres de ultratumba, es decir, seres que salían de sus tumbas, o sea, las almas, ¿ya? Empezaban a buscar a los vivos, ¿no? Esa temática es muy antigua, como digo, desde el siglo V hasta el siglo XV. Ahora, en el Renacimiento también igual, ¿no? Vamos a tener las mismas historias, ¿no? Y acá recuerdo algo que no dije del medioevo. Las historias van a estar también establecidas en castillos encantados, por ejemplo. Van a estar establecidas también en lugares misteriosos, en campos abiertos, ¿no? Que los personajes van a ir a indagar y van a encontrar algo oculto, ¿no? Que nadie lo había encontrado hasta ese momento. Entonces, las historias van a partir justamente de todo ello. Y tanto en el medioevo como en el renacimiento se va a dar ese tipo de cosas. Por eso es que dice que es posible rastrearlos en las épocas antiguas durante el medioevo y el renacimiento. Pero este tipo de relatos tuvo auge durante el siglo XVIII, en especial en la tradición anglosajona. ¿Qué quiere decir esto? En los mitos, en las historias alemanas, ¿ya?
muchas de las cuales dice sería heredada por los escritores góticos como William Polidori y Mary Shelley. A ver, recuerdo acá. Hay un escritor llamado Horacio Walpole que había publicado El Castillo de Otranto en el siglo XVIII. Este Walpole eh, nos escribe una literatura gótica. Y es una literatura gótica subgénero justamente de romanticismo. Y explico. Esta literatura gótica nos presentaba ambientes oscuros o lúgubres, que vendría a ser un sinónimo. Y explotaban temas como el misterio, la magia negra, el ocultismo, ¿no? En fin. A ver, para traducirles, ustedes conocen a los chamanes. Los chamanes, cuando hacen algún daño, utilizan magia negra. Se dice que utilizan magia negra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poner, pues, no, si te quieres vengar de alguien, un muñequito y ponerle agujas, ¿no? Para hacerle daño a ese muñequito. Y mediante eso le estás haciendo justamente el mal. Eso es magia negra. Y nosotros teníamos personajes que justamente hacían eso, ¿no? Que construían los muñequitos y empezaban a hacerle algún daño, ¿no? Por cuestiones de venganza o en fin. O los amarres, los famosos amarres de amor también son parte de esta literatura, ¿no? Que vamos a tener por estos tiempos. En ese contexto debo de recordar a Becker, por ejemplo. Becker tiene muchos personajes, sobre todo mujeres, que son parte de este tipo de temática. En el caso, por ejemplo, de Ojos Verdes, tenemos a una mujer muy bella, ¿no? Que se le parece a este personaje llamado Fernando, y que la voz lo va a llamar constantemente, le va a decir, yo soy la mujer que siempre tú has esperado. Yo soy la mujer que te va a ama, la única que te va a amar en toda tu vida. Yo soy, ven hacia mí. Y Fernando, que estaba atormentado, escuchaba esa voz que cada vez lo convencía más y más y lo hace ir justamente hasta de donde provenía esa voz, ¿no? Y era una voz que, como menciono, era insistente y seguía siempre, ¿no? Era la voz de una mujer que constantemente estaba en la cabeza de Fernando y se le había metido porque él había sufrido justamente ese trauma al momento de ir por donde vivía esa mujer. Entonces la mujer le dice, ven a mí, yo estoy acá. ¿Y dónde estaba? Estaba en un pozo, en una laguna, ¿no? Ven a mí, le decía la mujer. Y Fernando le dice, ¿es cierto? ¿Eso que me estás diciendo? ¿Que tú eres la mujer que me ama? Yo te he visto, le dice, y eres muy bella. ¿Es cierto? Le pregunta. Sí, le dice, te estoy esperando aquí, ¿no? Ven a mí, le dice, y estaba, la voz salía del fondo de un lago, de un pozo, ¿no? Hasta que Fernando se decide ir por ella y abrazarla, y cae al pozo, y muere. Evidentemente todo era parte de su imaginación. No existía ninguna de ese tipo de mujeres, pero esa voz de ultratumba se había metido en su cabeza y había hecho que muera. Son historias que se presentan de ese tipo. No, no necesariamente que aparezca un fantasma así que se pueda ver, correcto, sino que también hay, como lo acabo de mencionar, voces que pueden causar la locura en una persona y que lo pueda llevar a la muerte. Entonces, esas son temáticas que nosotros vamos a ver, ¿no? Ahora, Becker no es del medioevo ni del Renacimiento, pero recuerda esas épocas y recuerda cómo es que era el pensamiento de esas épocas, por ejemplo. Y bueno, nosotros tenemos en Mary Shelley, por ejemplo, a Frankenstein, este personaje eh, también fantasioso, pero que es un personaje que al momento de tener esa temática de terror le va a imprimir justamente esa violencia de terror, va a causar miedo,
¿no? Y desde ese punto de vista también vendría a ser un personaje de terror. Otros nombres importantes de la época serían la de Edgar Allan Poe, que nosotros vamos a conocer en El Gato Negro, por ejemplo, o en La Muerte de la Máscara Roja, por ejemplo, también, ¿no? O en El Pozo y el Péndulo, y hay más que tienen justamente esta tendencia de terror. Y Washington Irving también igual, quienes cultivaron el género ampliamente, ¿no? Sobre todo Poe porque es considerado justamente el padre del género. Ya vemos ya que Poe ha estado justamente en el género policial y también en el género de terror. Ellos, por supuesto, le van a dar un toque personal, ¿no? Es decir, van a crear sus propios personajes, sus propias temáticas y ambientes, en fin. Más adelante vamos a tener también a personajes o escritores como Bram Stoker, que va a crear este personaje de Drácula, ¿no? Es un personaje de la fantasía, es un personaje de los cuentos o de las historias fantásticas, pero en el momento de causar terror va a ser justamente parte de esta temática también, ¿no? Y H.P. Lovecraft, también autor de una serie de espeluznantes relatos sobre terrores antiguos ocultos en el fondo de la tierra. Lovecraft es uno de los que actualmente, digamos, es el más leído en este sentido, ¿no? Bien, una vez que hemos conocido más o menos los orígenes del cuento de terror, ahora vamos a conocer un poco del concepto. Y el concepto es que este cuento de terror es un relato literario que intenta generar sentimientos de miedo en el lector. Ojo, y acá estamos diferenciando. Si me hablan de cuento de terror, evidentemente su característica es causar miedo. Como en el policial habíamos mencionado que es la investigación, ¿no? Y así estamos aprendiendo a diferenciar los tipos de cuento. Para esto presenta historias vinculadas a temáticas más atemorizantes para los seres humanos, como la muerte, las enfermedades, los crímenes, las catástrofes naturales, por ejemplo un tifón, ¿no? Un aluvión, un huaico, en fin, los espíritus y las bestias sobrenaturales, ¿no? Como te has podido dar cuenta, todos estos temas causan miedo al ser humano y son temas que siempre se van a ver en los cuentos de terror. Bien, ¿qué debo de tener en cuenta, por ejemplo, para yo poder identificar un cuento de terror? O si yo quiero hacer también un cuento de terror. ¿Qué elementos son necesarios para un buen cuento de terror? Por ejemplo, transgredir lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que en el relato tenga lugar un evento determinado que rompa con la armonía cotidiana. Es decir, que el personaje, por ejemplo, un día cualquiera, ¿no? Haya visto corriendo a alguien, ¿no? Y que al siguiente día también haya visto de nuevo corriendo a alguien por ahí y que se ocultaba entre los arbustos, ¿no? Y por tercera vez está acompañado con alguien para que pueda verificar si es parte de su imaginación o no. Y sigue viendo un personaje corriendo. Y le pregunta quizás a su compañero si lo ha visto, ¿no? Y él dice que no. Entonces, eso es algo extraño. Es un evento que está fuera de lo que nosotros vivimos diariamente. Entonces, si ustedes miran la foto y un día cualquiera están de noche y ven a dos personajes donde lo único que les brilla son los ojos, por supuesto, eso es algo que en la vida diaria no se va a dar y que está rompiendo justamente con la armonía de lo común, ¿no? De lo cotidiano. Y eso vendría a ser entonces un elemento que nos va a atraer. De cierta manera va a exigirnos a que nosotros busquemos ese misterio que oculta este tipo de personajes, ¿no? Acercarse a lo desconocido, dice. Ese evento debe estar relacionado a algo que cause una cierta incertidumbre, una sorpresa que no sea agradable y sobre todo que no puede ser explicado mediante la razón.
Por ejemplo, acá también igual, ¿no? Si se ha encontrado un objeto misterioso, ¿cómo es posible que eso esté ahí? Digamos, no sé, una máscara, por ejemplo, un guante, en fin, un cuchillo, ¿no? Y que eso nos va a crear una incertidumbre, nos va a crear una cierta curiosidad, ¿no? Y que no sea nada agradable. En ese sentido, por ejemplo, a ver si ves una máscara de una cara fea, ¿no? No es nada agradable, evidentemente. Y eso nos va a llevar a que nosotros podamos buscar justamente por qué está ahí. ¿Por qué justamente en ese lugar de donde yo estoy caminando está? ¿No? Y voy en busca de lo desconocido. Por otro lado, vamos a tener también que utilizar elementos sobrenaturales. Por ejemplo, acá ustedes tienen a un elemento sobrenatural, ¿no? Seguramente ustedes lo conocen como Jack, eh, que aparece en las historias de Martes 13, por ejemplo, ¿no? Y es un ser que es sobrenatural, en el sentido de que, por ejemplo, a él le pueden disparar y sigue vivo, ¿no? Le pueden cortar una mano y sigue normal, ¿no? O sea, es alguien que no siente dolor o mucho dolor. Y que, y ustedes preguntarán, ¿y cuál es una forma de matarlo? Bueno, por lo que se ve en la historia, la única forma es pues eh, dispararle en la cabeza, ¿no? E incluso hay una de las historias donde, a pesar de que la cabeza ha explotado, ¿no? El cuerpo sigue todavía causando daño, ¿no? Queriendo matar a las personas. O incluso cuando se le ha cortado la cabeza, ese cuerpo sigue buscando todavía matar a alguien, ¿correcto? Entonces, miren qué tan sobrenatural, ¿no? Un ser humano no puede hacer eso. Pero este personaje dentro de la literatura sí, o dentro del cine, ¿no? Qué sé yo, puede hacerlo. Porque tiene características que están fuera de lo normal, fuera de lo humano, ¿no? Entonces, como dice ahí en la descripción, ¿no? Utilizar elementos sobrenaturales. Ese hecho inexplicable a través de la razón debe contar con características sobrenaturales, como lo acabo de explicar. No necesariamente se trata de fantasmas, como acabo de decir. No fantasmas, pueden ser personajes como él, ¿no? Personajes como Frankenstein, personajes como Drácula, ¿ya? Relacionados incluso, dice, con actitudes humanas difíciles de comprender por una mente normal. Homicidios, actos deleznables, en fin. El relato debe motivar al lector a deshumanizar al individuo. Acá lo tenemos, él está deshumanizado. Es decir, ya no tiene ya rasgos de humano, sino de algo quizá más grande que el ser humano, o más potente que el ser humano, o más extraordinario que el ser humano, ¿no? Porque a través de su forma, dice, de comprender el mundo, nunca conseguirá discernir su esencia, es decir, nunca será como el ser humano, ¿no? Lo otro, poner en evidencia la condición de mortales. Es decir, nosotros tenemos que poner en el cuento, o tenemos que ver en el cuento de terror a personajes normales y que estos se den cuenta en algún momento que pueden morir, ¿no? Que son seres humanos que se están enfrentando a un peligro que puede ser personajes como el que estamos viendo, o simplemente pues el espacio, ¿no? Ahora recuerdo, por ejemplo, a un escritor llamado Horacio Quiroga que tiene cuentos de locura, de terror, ¿no? En fin. Y que, por ejemplo, el espacio se convierte en un ser, por así decirlo, terrorífico, ya que va a tratar de, en este caso, hacerle la vida difícil al personaje y va a tratar de que éste muera o se suicide, ¿no? Por alguna razón. Entonces, no solamente hablamos de personas que puedan causar daño o que hagan ver que los personajes normales pueden morir, no, sino también de los espacios que me puedan hacer ver de que ese personaje puede morir.
Por eso dice que nosotros tenemos que poner, de hecho, personajes que puedan morir o puedan sentir miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si en mi cuento de terror pongo todos personajes sobrenaturales? No tendría sentido, ¿no? Porque no habría un personaje dentro de mi historia que pueda sentir terror, ¿correcto? Entonces, si no hay esa sensación de terror, entonces no podríamos causar ese efecto de terror, ¿no? Si todos los personajes van a ser terroríficos y entre ellos se van a matar, no tendría sentido porque no se va a causar terror, ¿no? En cambio, si yo leo en una historia que hay un personaje humano que siente miedo por encontrar seres de este tipo, entonces sí, se va a causar el efecto de terror. Bien, sigamos. ¿Qué características deben tener los personajes? Y justamente es algo que estaba mencionando hace poco, ¿no? Primero debo tener personajes comunes, ¿no? Para tener ese efecto, ¿no? Y justamente el personaje común o convencional me va a dar ese miedo, ¿no? Me va a hacer sentir ese miedo a través de sus propios sentimientos, ¿no? A través de sus propias actitudes. Entonces, ¿quiénes son esos personajes convencionales? Son aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, es decir, a nuestro mundo, de lo confiable, ya sea el bando del protagonista o no. Es decir, de los buenos o de los malos, ¿no? Otra de las características es que algunos personajes tienen que ser siniestros o misteriosos. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que estos personajes deben ser aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ¿no? Ocultando sus motivaciones, imitando la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Es decir, estos personajes te deben de llevar a eso que es misterio, ¿no? Para hacerte sentir terror. O ellos deben de viajar o de ir hacia esos lugares o hacia esos personajes que nos van a causar terror, ¿no? Y por otro lado también van a haber, quizá en algún sentido, personajes que son monstruos, ¿no? Aquellos que por lo general dicen son del orden de lo fantástico, de lo siniestro, de lo aterrador o de lo perturbador. Ya sean literalmente monstruos, es decir, criaturas fantásticas, como por ejemplo Frankenstein, Drácula, lo vuelvo a decir, o Jack, ¿no? O personajes que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol de antagonistas, es decir, que están contrarios al protagonista o al personaje bueno, ¿no? Entonces puede ser que estos monstruos sean buenos o puede ser que estos monstruos sean malos. Evidentemente en el cuento de terror van a tener que ser necesariamente malos, ¿no? Para causar ese efecto de miedo. Ahora, ¿qué tipo de cuentos nosotros tenemos? Por ejemplo, tenemos cuentos con alegoría moral. ¿Qué quiere decir esto? Cuentos que, a pesar de ser terroríficos, nos van a enseñar algo. ¿Ya? Por eso dice con alegoría moral. Nos tienen que enseñar algo. Dejar una moraleja. ¿Ya? Entonces, la situación de miedo, de suspenso o angustia conduce a una suerte de moraleja, enseñanza o conclusión moral de algún tipo, operando como una fábula o un cuento tradicional, ¿no? En las fábulas nosotros tenemos que al final nos deja una moraleja, igual acá. En este tipo de cuentos, a pesar de darnos miedo, al final nos tendría que dejar una enseñanza. Lo otro, con metáfora psicológica. La situación terrorífica es una realidad con alegoría de un contenido psicológico emocional que genera malestar al protagonista, quien puede o no estar sufriendo de una enfermedad mental. Por ejemplo, les había mencionado el cuento con respecto a Los ojos verdes de Becker, y hay una metáfora psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el personaje se atormenta la cabeza con la idea de encontrar una mujer perfecta, y en ese sentido se vuelve loco.
Y las voces que están en su cabeza lo llevan justamente a pensar de que esa mujer existe. La voz solamente existe dentro de su cabeza. Y esa voz que lo atormenta tanto lo lleva a la muerte. ¿Correcto? A eso se refiere la metáfora psicológica. Que nos presenta un personaje y nosotros entendemos que ese personaje está atormentado de la cabeza, ¿no? Ahora, en el gato negro ustedes habrán visto algo similar. El personaje está con un trauma psicológico. ¿Quién lo atormenta? ¿Quién es? Justamente es un gato. ¿Y por qué lo atormenta? Porque lo asesinó. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere una metáfora psicológica. Que el cuento nos presenta de manera simbólica cómo es que nosotros podemos sufrir traumas a nivel de nuestra cabeza, ¿no? De otro lado tenemos el terror fantástico. En este caso vamos a tener estos personajes sobrenaturales que nos van a causar miedo. Otra vez lo digo, personajes como Drácula, Frankenstein, por ejemplo, también Jack el Destripador, ¿no? O si quieren ustedes uno más actual, por ejemplo, también tenemos a Pennywise, ¿no? En la película It, aunque claro, estoy hablando de, en este caso ustedes podrán decir, pues, quizá cine, ¿no? Pero les recuerdo acá que no es tanto así porque It es, en este caso, una obra literaria, ¿ya? De Stephen King que ha sido llevada al cine. Este payaso Pennywise es un personaje de una novela, ¿no? Y que justamente la novela se titula It. Y Pennywise es un personaje fantástico, ¿no? Que y parte de esta fantasía justamente está en el hecho de que vive en la alcantarilla. ¿Cómo es posible que un personaje podría vivir así? Y que atormenta constantemente a los protagonistas, ¿no? Y se aparece en cualquier lado. Pero todo está en la cabeza en realidad, ¿no? Es un personaje fantástico que ha sido creado, ¿no? Y ahí, aunque este personaje no vestido de payaso no sea un monstruo, digamos que la forma o la actitud es monstruosa, es la de una criatura sobrenatural, es la de una criatura que causa miedo, ¿no? Y así tenemos justamente este tipo de cuentos de terror fantástico. Por otro lado tenemos cuentos de terror urbano, en el que dice puede presentarse el crimen, persecuciones, vida anónima, en fin. Yo les cuento una historia que se suele contar acá en Huaraz. Resulta que un día un ciudadano, ¿no? Un guaracino, dice, había ido al cementerio que nosotros tenemos acá y estaba yendo pues a ponerle flores a uno de sus familiares. En este caso a su mamá, me parece. Entonces, ya era más o menos las 5 de la tarde, ¿no? Y ve que las mujeres que vendían flores ahí, a la puerta del cementerio, ¿no? Estaban ya pues guardando todas sus cosas y vio una chica muy hermosa que estaba vendiendo todavía. Mientras el resto estaba guardando, ¿no? Y bueno, este varón se había pues atraído por esa mujer tan hermosa, ¿no? Muy hermosa y jovencísima todavía, que tendría alrededor de 18 años. Y se le acerca y empieza a hablar, ¿no? A preguntarle sobre las flores, ¿no? Y la mujer le contesta, le dice que sí, que estaba vendiendo hasta la mañana, y que tenía que acabar con las flores, ¿no? Que no podía llegar a la casa con las flores que todavía le restaban. Entonces, este personaje le compra las flores, ¿no? Y le dice que le espere ahí, que quería conversar con ella. Y que va a entregar solamente, o va a dejar las flores dentro
del nicho, la tumba de su familiar y que va a volver. Entonces la mujer le dice que sí, que va a esperar. Muy bien, entra, desesperado porque este chico quería pues una cita con la chica, ¿no? Para verla vista tan guapa, tan bonita. Entra y sale, si se habría demorado pues 5 minutos. Y no encuentra a nadie. Y cuando está buscándola, ¿no? En realidad no había a nadie. Y le pregunta al portero del cementerio si es que había visto hacia dónde se había ido la chica. Insistentemente, ¿no? Y justamente el, el portero le dice que no había visto ninguna chica, ¿no? Y el chico le dice, sí, le dice, ¿no? Incluso me ha dado su nombre y me ha dicho que vive por acá. ¿Usted vive por acá? Le pregunta al portero. Sí, yo vivo a una cuadra más arriba. Yo conozco a todos mis vecinos, le dice. Bien, entonces debe conocer a una tal María Gómez, ¿no? Por así decirle y poner un nombre. Sí, le dice, sí. Y ella tiene 18 años, ¿verdad? Le pregunta el chico al portero. Tenía, le dice, tenía. ¿Por qué dice usted tenía? Porque esa mujer ha fallecido hace 2 o 3 años, le dice. ¿Qué? Pero si yo acabo de conversar con ella. Es imposible, le dice. Yo lo único que vi es que usted estaba hablando solo ahí. Y que hacía como que agarraba algo, pero no había nadie. Y es más, yo le puedo demostrar esto. Y le puedo llevar a la tumba de la chica. Esa chica se ha suicidado. Y ha muerto por amor. Y si quiere usted podemos ir. Y el chico se quedó pues sorprendido porque en realidad él sí había conversado con la mujer, ¿no? Y el portero le dice, tenga cuidado que ese fantasma siempre busca hombres solteros y no vaya a ser que se lo lleve a usted, ¿no? El chico estaba tan aterrorizado que no podía creer aquella escena, ¿no? Y que, en fin, pues, le causó tanto miedo. Entonces, son historias de este tipo que se cuentan en la ciudad. Bien, espero que te haya gustado este recuento de las historias de cuento de terror, ¿no? Hemos hablado de algunas. Recuerda que en la clase de reforzamiento vamos a hablar de más todavía. Entonces te espero para que nosotros podamos entender un poco mejor aquello que se ha dicho en este video. Hasta una próxima clase.